Aprendizaje de las técnicas extendidas de la flauta traversa. Las técnicas extendidas de la flauta traversa son un conjunto de métodos que amplían las posibilidades sonoras del instrumento más allá de las técnicas tradicionales. Estas técnicas pueden utilizarse para crear una amplia gama de efectos sonoros únicos, desde sonidos suaves y susurrantes hasta ruidos fuertes y ásperos. Estas técnicas se basan en la manipulación del flujo de aire, la posición de la flauta y la interacción con el instrumento. Algunos ejemplos de técnicas extendidas incluyen multifónicos, la producción de múltiples notas simultáneamente mediante la manipulación del flujo de aire y la posición de los dedos. Soplos circulares, la producción de un sonido continuo mediante la circulación del aire en la boca. Técnicas de respiración circular, la producción de sonidos continuos sin interrupciones mediante la respiración circular. Flautado con la nariz, la producción de sonidos mediante la respiración nasal. Golpes y percusiones, la producción de sonidos golpeando o percutiendo la flauta. Efectos de ruido, la producción de sonidos de ruido manipulando el flujo de aire y la presión. Flautado armónico, la producción de armónicos mediante la manipulación del flujo de aire y la posición de los dedos. El aprendizaje de las técnicas extendidas de la flauta traversa requiere práctica y experimentación. Se recomienda comenzar con una técnica a la vez y practicarla hasta que se domine. También es importante trabajar con un profesor experimentado que pueda ofrecer orientación y apoyo. Las técnicas extendidas pueden añadir una nueva dimensión a la interpretación de la flauta traversa y abrir un mundo de posibilidades sonoras. ¿Qué instrumentos se utilizan para las técnicas extendidas? Las técnicas extendidas en la flauta traversa no se limitan a un instrumento en particular. Se pueden utilizar en la flauta traversa tradicional, la flauta de pico, el flautín y otros instrumentos de viento de madera. La clave es la manipulación del flujo de aire y la interacción con el instrumento. Por ejemplo, las técnicas de respiración circular, multifónicos y golpes se pueden aplicar a la flauta traversa tradicional, mientras que las técnicas como el flautado con la nariz o la percusión pueden ser más comunes en la flauta de pico. En resumen, la elección del instrumento para las técnicas extendidas depende del tipo de sonido que se busca y de la técnica específica que se desea utilizar. ¿Qué técnicas extendidas son comunes en la flauta traversa? Las técnicas extendidas más comunes en la flauta traversa son multifónicos, la producción de dos o más notas simultáneamente. Se logra mediante la manipulación del flujo de aire y la posición de los dedos. Soplos circulares, la producción de un sonido continuo sin interrupciones mediante la circulación del aire en la boca. Técnicas de respiración circular, similar al soplo circular, pero se utiliza para producir sonidos más largos y complejos. Flautado con la nariz, se produce sonido utilizando la respiración nasal y manipulando el flujo de aire. Golpes y percusiones, se golpean o se percute la flauta para producir sonidos de percusión. Efectos de ruido, se manipulan el flujo de aire y la presión para producir sonidos de ruido, como silbidos, chasquidos o sibilancias. Estas técnicas añaden una dimensión sonora única a la flauta traversa y se utilizan a menudo en la música contemporánea y experimental. ¿Hay algún compositor que se conozca por usar estas técnicas? Sí, hay varios compositores que se han destacado por usar técnicas extendidas en la flauta traversa. Algunos ejemplos son Luciano Berio. Berio fue un compositor italiano que exploró ampliamente las posibilidades sonoras de la flauta traversa. Su obra Sequenza para flauta sola 1958 es una pieza icónica que presenta técnicas extendidas como multifónicos, soplos circulares y percusiones. Pierre Boulez. Boulez fue un compositor francés que también utilizó técnicas extendidas en sus obras para flauta. Su sonata para flauta sola 1956 es un ejemplo de una pieza que explora las posibilidades sonoras del instrumento más allá de las técnicas tradicionales. Karlheinz Stockhausen. Stockhausen fue un compositor alemán que fue pionero en el uso de la música electrónica y las técnicas extendidas. Su obra Contacte 1960 para flauta, cinta magnética y electrónica incluye secciones que utilizan multifónicos y otros efectos sonoros. György Ligeti. Ligeti fue un compositor húngaro que escribió obras para flauta que incorporan técnicas extendidas. Su Concert Romanesque 1978 para flauta, oboe, clarinete, fagot, trompa y cuerdas es un ejemplo de una pieza que utiliza multifónicos y otros efectos especiales. Olivier Messiaen. Messiaen fue un compositor francés que se inspiró en el canto de los pájaros y la naturaleza para crear su música. Subatur pour la fin du temps 1941 para flauta, clarinete, violín y piano incluye secciones que utilizan técnicas extendidas como multifónicos y soplos circulares. Estos son solo algunos ejemplos de compositores que han utilizado técnicas extendidas en la flauta traversa.
La exploración de estas técnicas continúa en la música contemporánea, abriendo nuevas posibilidades sonoras para el instrumento. ¿Qué tipo de técnicas extendidas usaban? Los compositores mencionados utilizaban una variedad de técnicas extendidas en sus obras para flauta traversa. Aquí hay algunos ejemplos específicos. Luciano Berio, en Sequenzai, Berio utiliza multifónicos, soplos circulares, golpes y percusiones en la flauta para crear una amplia gama de sonidos. Pierre Boulez, en su sonata para flauta sola, Boulez explora técnicas como multifónicos, flautado armónico y efectos de ruido para producir texturas y colores sonoros únicos. Karlheinz Stockhausen, en Contacte, Stockhausen utiliza multifónicos, soplos circulares y efectos de ruido para crear una atmósfera experimental y electrónica. Georgi Ligeti en Concert Romanesque utiliza multifónicos y efectos especiales para lograr una sonoridad distintiva y compleja. Olivier Messiaen, en Wattour pour la fin du temps, Messiaen emplea multifónicos, soplos circulares y flautado armónico para crear un sonido natural y evocador. Estos ejemplos muestran cómo los compositores han utilizado técnicas extendidas para expandir las posibilidades sonoras de la flauta traversa, creando música innovadora y expresiva. Mi nombre es Demim, soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl.